Una alegría para mí estar una vez más con ustedes, agradecidos a Dios de darnos esta oportunidad de poder llegar a los hogares a través del programa de Renueva. Queremos agradecer a Dios por todos sus cuidados, sus bendiciones y de las oportunidades que nos da de poder abrir la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, nosotros encontramos a Cristo y podemos conocer a Jesús, cómo es que Él tenía una comunicación íntima con nuestro Padre Celestial. Y encontramos en la Biblia también la palabra de Dios, grandes promesas para nosotros. Nuestro Señor Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero aquí la pregunta de nosotros: ¿qué es lo que afecta esa paz para nosotros? Y vemos que nosotros estamos llenos de preocupaciones, y las preocupaciones son los que afectan nuestra paz. Eso es lo que vamos a ver nosotros durante el estudio de la palabra de Dios. Ver nosotros por qué afecta esta paz. Y Dios quiere también que podamos por eso seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado, de poder comunicarnos también con Dios. Por eso, esta mañana tenemos este título, esta reflexión: ¿podemos comunicarnos con Dios? Hoy que tenemos el avance de la tecnología, que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, con los amigos, cualquier parte del mundo, al momento, al instante, cogemos el celular, el teléfono y podemos comunicarnos. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos comunicarnos con Dios? Así que para poder empezar ese estudio vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a comunicarnos con el Señor. Amado Dios, te damos gracias que nos permites una vez más estar delante de ti, de poder abrir tu palabra para poder recibir de ti este alimento espiritual. Que tú bendigas tu palabra, bendigas a todos tus hijos que están escuchando tu palabra, y así, oh Dios, que perdones también nuestros pecados, tal vez nuestra falta de fe, y rogamos que aumente nuestra fe y que tu Santo Espíritu pueda obrar en estos momentos y nos guíe en el conocimiento de tu palabra, y que tu nombre, oh Dios, sea alabado y glorificado. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Tenemos el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, decía: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El apóstol Pablo nunca se cansa de repetir estas palabras, que debe haber en el cristiano un gozo santo. Pero ¿por qué es que nosotros no tenemos ese gozo? Siempre estamos preocupados por todo. Nuestro Señor Jesús, siempre cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos que Él siempre estaba alegre, tenía una sonrisa en sus labios, y eso quiere ver el Señor de cada uno de nosotros, que pueda haber también ese regocijo. Y por eso nos dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. Nuestro Señor Jesús siempre invitaba y decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. De venir a Él con todas nuestras cargas, con todas nuestras preocupaciones, que Él quiere cargar, Él quiere ayudarnos. Y eso es lo que el Señor quiere que podamos comprender nosotros. Por eso el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, nos cuenta y podemos encontrar la actitud del cristiano. ¿Cuál debe ser nuestra actitud?
Siempre, como ya vemos en el versículo 4 del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. No quiere vernos en ningún momento tristes, preocupados, sino siempre alegres, contentos. Quiere el Señor que podamos manifestar entonces esa alegría. La vida cristiana es una vida de regocijo. Cuando nos regocijamos en las promesas de Dios, que cómo es que Cristo vino para ayudarnos, y Él quiere ayudarnos, Él intercede por nosotros, pero Él espera que vayamos a Él, así como Él continuamente, cada día, podía llegarse a su Padre para poder alcanzar poder, para poder hacer frente a todas, las tentaciones que se le venía cada día. También quiere que nosotros podamos recibir de Él esta fortaleza, entonces de poder comunicarnos con Él, llegarnos a Él y presentar a Él todas nuestras necesidades. Entonces habrá un regocijo siempre en nosotros. En el versículo 5 nos habla de vuestra gentileza, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces el Señor no quiere que haya egoísmo en nosotros, sino que haya en nosotros esa cortesía, haya esa amabilidad, que haya la bondad de Cristo en nosotros, y que podamos ser conocidos no solamente por nuestros hermanos, por la familia espiritual, podamos ser conocidos nosotros, sino también conocidos por todos los hombres, por nuestra cortesía, que puedan conocer que nosotros somos cristianos. Y qué bonito que puedan decir por qué ellos siempre viven alegres, siempre viven contentos. No tenemos que manifestar nosotros la tristeza, pero muchas veces porque nos falta, ¿qué cosa? Nos falta la fe. Siempre cuando nos encontramos con alguien: hola, ¿cómo estás? ¿Qué decimos? Estoy mal, no hay trabajo, o todo nos quejamos. Estamos nosotros representando mal a Cristo. No hay en nosotros, ese regocijo. No hay la actitud de un cristiano que debemos hacer, de dar gloria a Dios, que estamos bien, gracias a Dios, que Dios nos guarda, Dios nos cuida. Tanto nosotros debemos manifestar un regocijo, tanto en la alegría como en la tristeza, o en la pobreza o en la riqueza. En la salud o en la enfermedad debemos manifestar un regocijo, porque tenemos un Salvador, que estamos preparándonos para recibir a Cristo en la segunda venida, que hoy estamos muy cerca. Y Cristo no quiere venir y encontrarnos a nosotros con las tristezas, sino alegres, contentos, de poder decir: este es nuestro Dios que le hemos esperado, alegres. Y eso quiere ver Dios de nosotros, que haya esta gentileza, manifestar la cortesía, que no haya egoísmo en nosotros. En el versículo 6, por eso nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Podemos comunicarnos con Dios? Sí, a través de la oración. Es la comunicación que hay en nosotros con nuestro Dios que está en los cielos. Poder llegarnos al trono de la gracia a través de la oración, para poder alcanzar oportuno socorro. Y esto es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús, la oración. Por eso Él muy de mañana buscaba al Señor, y cada tarde también, al terminar el día, Él se apartaba y iba a buscar a su Padre. Y eso quiere el Señor de nosotros. Cuando hagamos esto, no podremos estar, como dice aquí, afanados por las cosas que nos pasan en este mundo, sino buscando más las cosas celestiales. Estaremos colocando nuestro corazón en el cielo, y ahí estaremos buscando nosotros. Entonces, esa paz que Jesús pudo decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz, como dice el versículo 7, entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere el Señor de nosotros,
Entonces, cuán importante es que podamos comprender que nosotros también debemos comunicarnos con Dios, así como se comunicaba nuestro Señor Jesús, y Él pudo ser firme y fiel hasta el fin. Y eso quiere el Señor de nosotros, que podamos permanecer firmes, fieles hasta el fin. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicándonos con Dios. La comunicación, es decir, la oración, es el alimento del alma, es el que nos fortalece, así como nuestro Señor Jesús era fortalecido, al pesar que era el Hijo de Dios. Pero como Él tomó nuestra naturaleza humana y como humano, Él necesitaba orar. Eso quiere Dios de nosotros, que podamos vivir siempre gratos a Dios y también con nuestro prójimo. Pero para eso tenemos que orar, para que podamos ser verdaderamente instrumentos de Dios. Entonces los elementos de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Nos dice aquí Camino a Cristo, la página 93. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero no basta, necesitamos abrir nuestro corazón. Entonces, no basta solamente nosotros estar en contacto con la naturaleza o estar abriendo la palabra de Dios, sino el Señor quiere que podamos abrir ahora nuestro corazón. ¿Para qué? Para que pueda Cristo morar en nosotros. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Qué bueno que podamos nosotros tener esta comunicación con nuestro Padre y poder así comunicarnos siempre y pueda haber en nosotros un regocijo, una alegría, una paz en nuestro corazón, de tener una conversación y solo usted, hablar con nuestro Dios, así como un hijo habla con un padre, con una confianza de poder llegarse a nuestro Dios. Esa confianza que puede haber un padre con un hijo aquí en la tierra, tiene que haber con nosotros. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros tener fe, de creer en la palabra de Dios, de creer en sus promesas. Veamos algunos elementos de la comunicación. Dice Camino a Cristo en la página 93. Para ponernos en comunicación con Dios, debemos tener algo que debe decirle tocante a nuestra vida real. Entonces todos tenemos necesidades, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos blancos, todos tenemos objetivos en nuestra vida. Entonces, en esto es que podemos comunicarnos con Dios. Todos tenemos sueños y dejemos nuestros sueños en las manos de Dios, que Él pueda dirigir, que se haga la voluntad de Dios. Pero nosotros también tenemos que ponernos en acción, en este caso, para poder alcanzar nuestros blancos, nuestros objetivos, nuestros sueños. Por eso, aquí nos hace ver de poder tener una comunicación, poder contarle todo concerniente a nuestra vida real, cómo estamos viviendo, qué necesitamos. Y también dice, porque en nuestras oraciones tenemos que decirle todo lo que nos ha pasado. Dios sabe lo que nos ha pasado. Él nos conoce. Donde quiera que nos encontremos, Él conoce. Conoce nuestros pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, tengamos nosotros esta comunicación, porque Él nos conoce. Y Él espera que nosotros podamos pedirle. Él conoce, pero Él no puede obrar sin que nosotros podamos pedirle. Por eso nuestro Señor Jesús, Él decía, pedid y se os dará. ¿Qué significa orar? Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Qué importante poder comprender aquí cómo es que Cristo, Él quiere escucharnos. Todo lo que nosotros pasamos, no quiere que nada podamos ocultarle, sino todo poder presentarlo al Señor. Pedirle que Él pueda ayudarnos. Entonces Él podrá atender nuestros pedidos. Pero para eso tenemos que tener fe, tenemos que tener una relación
como un amigo terrenal que tenemos aquí, que siempre lo buscamos para contar nuestras cosas. Y eso quiere nuestro Señor Jesús, que nosotros podamos comprender que Cristo, Él es nuestro amigo. Y a Él podamos presentar. Él es el amigo que nunca nos falla. Un amigo terrenal puede fallarnos. A veces amigos solamente son cuando todo está bien, o cuando hay economía y dinero, allí hay los amigos, pero Cristo no. Él nunca nos abandona. Él está en nuestras más necesidades que tengamos. Él está presto para poder ayudarnos. Y por eso Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas. Al convertirse en un suplicante que implora de su Padre nuestra providencia de fuerza, para avanzar vigorizando para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Entonces Él, como humano, porque tomó nuestra naturaleza humana, Él pudo orar, pudo buscar ayuda de su Padre, pudo buscar la fortaleza de su Padre. Y Él se comunicaba con su Padre. Y es el ejemplo para nosotros, que Él se ha identificado con nuestras necesidades, porque Él fue humano. Él también se cansaba, Él tenía sed, Él necesitaba también tener amigos aquí. Y por eso es que encontró en su amigo Lázaro, encontró en Él un amigo donde podía descansar, donde podía participar de los alimentos. Y eso quiere Dios de nosotros, que hagamos de Cristo nuestro amigo y podamos nosotros seguir el ejemplo de Él, de poder buscar también fortaleza de Él. Él está presto para ayudarnos. Expresarle nuestras alegrías, nuestros planes, nuestros sueños, todo como hablamos con nuestros amigos. Todo presentémoslo. Él conoce cuál es tu sueño. Los jóvenes tienen muchos sueños. Cuando van terminando sus estudios secundarios, ellos están soñando de tener ahora una buena profesión. Entonces, pedir a Jesús sabiduría, que Él pueda guiarlos. Él pueda guiarlos. Tal vez algunos no saben qué estudiar. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estudiar? Busquemos a Jesús. Él es el que te puede ayudar. Él te puede guiar en lo que tú puedes ser. Y Él hará realidad las cosas. Entonces Dios quiere eso en nosotros y que podamos expresar nuestras alegrías. Porque se harán realidad cuando nosotros busquemos a Cristo. Entonces, poder nosotros comunicarnos con Dios es una gran necesidad y es un privilegio que tenemos. ¿Por qué? Dice aquí Camino a Cristo, la página 93, como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio. Una necesidad porque a través de la oración es que Él, a través de la oración, encontraba fortaleza. Y era un privilegio porque estaba en contacto, en comunión con su Padre. Entonces, qué bueno que nosotros también podamos tener este ejemplo de poder comprender nuestras necesidades y tener este privilegio de poder comprender que tenemos un amigo en el cielo que está presto para ayudarnos, que Él nos atiende en todo momento que nosotros podamos buscarlo. Encontraba consuelo, gozo en la comunicación con su Padre. Entonces, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos preocupados? Porque nos falta a nosotros tener esta comunicación, de abrir el corazón a Cristo o de elevarnos al trono de la gracia. Y por eso que nos encontramos nosotros siempre preocupados, nos encontramos tristes, no hay gozo en nosotros, porque nos falta comunicación con nuestro Padre también. Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos, de seguir este gran ejemplo. Por eso que cuando abrimos la Biblia encontramos a Cristo, el ejemplo. Él es nuestro líder. A Él debemos seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios,
sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor, constancia? Claro que sí. Eso necesitamos. Y eso debemos poner en práctica en esta vida. Entonces podremos ver que hay consuelo en nuestra vida, hay gozo en nuestra vida por esta comunicación que tenemos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Por eso la oración es una necesidad en nosotros, es como el aire que respiramos, porque el aire también es un alimento para nosotros y es el primer alimento del hombre. Así la comunicación, la oración y abrir el corazón a Cristo también es un alimento que nos alimenta espiritualmente. El peligro de no orar. ¿Cuál será ese peligro? Dice Camino a Cristo, la página 95. Porque los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo. Qué importante, ¿no? ¿Por qué vivimos quejándonos? ¿Por qué vivimos enfermos? ¿Por qué vivimos en una pobreza? ¿Por qué? Porque nos falta tener la llave de poder abrir el almacén, donde está la riqueza, donde hay abundancia para el pueblo de Dios. Es decir, nos falta a nosotros, nos falta la fe. Muchas veces podemos estar orando, pero estamos dudando al mismo tiempo. Entonces la duda es un arma de Satanás. No debemos orar. Si oramos, tengamos fe que lo vamos a recibir. Comprendamos que Dios, lo que ha prometido, Él lo cumple. Y todo está en nosotros. Donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilancia diligentes, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, pero para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. ¿Cómo podemos resistir la tentación? Solamente es a través de la oración y la fe. Si oramos y no hay fe, entonces también estamos nosotros en peligro. En cualquier tentación que pueda haber, inmediatamente vamos a ceder a la tentación, porque el enemigo es muy astuto. La tentación nos pone y nos pinta tan bonita para poder hacernos caer. Y como no estamos nosotros orando con fe, no tenemos un discernimiento y no podemos discernir las artimañas del enemigo. Eso es el peligro que nosotros corremos de no orar con fe. Pero Dios quiere aquí que nosotros podamos tener fe y podamos aprender de nuestro Señor Jesús. Si Él oraba, es porque Él necesitaba ser fuerte para resistir las tentaciones. Y nosotros también podemos resistirlo si oramos con fe. Entonces, la oración es un asunto de fe. Vamos a ver cómo lo dice aquí Camino a Cristo, la página 95. Nuestros propios méritos no nos recomiendan a la gracia de Dios. No tenemos ningún mérito. Mas nosotros, dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No tenemos nada bueno. Por eso es que necesitamos. Y dice, es el mérito del Señor Jesús lo que nos salva y su sangre, lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento que es la fe. Qué importante comprender que el Señor está presto para poder perdonarnos. Y en eso es lo que nosotros tenemos que tener esa fe, que Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. No hay duda en esto. Tenemos que creer que Él nos perdonó si nosotros hemos
confesado nuestros pecados. ¿Hemos cometido errores? Sí, no somos perfectos. Pero aquí pidamos al Señor que nos perdone y nos ayude, aumente nuestra fe y nos dé sabiduría para hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces la fe es un elemento muy importante en nuestra oración. De orar lo que estamos pidiendo y tener una fe que Él nos va a dar. Entonces pongamos nosotros en acción solamente y lo demás el Señor se encarga de esto. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere el Señor? Que podamos agradarle. Y Él se agrada cuando nosotros tenemos una fe en Él, cuando nos allegamos con toda confianza que Él nos va a ayudar, que Él va a suplir nuestras necesidades. Por eso nos decía que no debemos estar afanados por nada, sino que deben ser presentadas a Él. Y cuando vamos con esta confianza, con esta fe de que sí Él nos va a ayudar, entonces esto lo agrada al Señor. Esto es fe, de creer, aunque no vemos a Dios, pero creer que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que su promesa se cumple. El versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué bueno de que nosotros podamos verdaderamente creer que vamos a recibir. Y esto es fe. Y es aquí debemos esperar y no cansarnos de pedir. Pedir y pedir y el Señor nos dará. El Señor va a proveer. ¿Qué más nos dice? La oración es un asunto de fe. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, el versículo 17 y 18 nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dios escuchó su oración, Dios escuchó su pedido y Dios le concedió. Cerró el cielo y no hubo lluvia. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Y después dice: y oró otra vez. El versículo 18. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero aquí en esta vez recordamos que no fue fácil para él. Oró una vez, una segunda vez, una tercera vez, esperando que descienda la lluvia, pero no descendía. Pero él tenía una fe y él creía que Dios lo escucha y Dios va a enviar la lluvia. Por eso él siguió orando hasta que Dios también nos prueba muchas veces. Dios nos prueba para ver nuestra paciencia, para ver nuestra fe si nosotros creemos. Si muchas veces no nos contestó Dios nuestra oración, sigamos pidiendo con paciencia y con fe. Eso encontramos aquí el profeta Elías, que tuvo esta fe y oró a Dios. Ahora, ¿qué pedimos en nuestras oraciones? Dios sabe lo que necesitamos. Él, antes que lo pidamos, Él ya sabe, Él ya conoce todas nuestras necesidades. Por eso dice aquí este párrafo de Camino a Cristo, la página 96. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según las cosas particulares que pedimos, es presunción. Entonces no podemos nosotros que al momento, al instante, Dios pueda contestarnos. Dios nos conoce y Dios sabe. Y por eso es que muchas veces Él conoce nuestras peticiones, pero muchas veces Él no nos puede conceder. Porque tal vez estamos pidiendo algo que es para nuestro mal. Nos puede apartar de Dios. O Dios
espera que nosotros podamos ver nuestra paciencia, nuestra fe, Él no nos contesta inmediatamente. Entonces aquí debemos de tener nosotros cuidado en esto. Ahora, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Dios nos conoce cómo estamos espiritualmente. Entonces, de acuerdo a esto es el que Dios nos concede. Si Dios concede que nosotros somos íntegros y pedimos algo que va a ser de bendición para nuestra vida espiritual, entonces Dios nos va a conceder. Si no, Dios también no nos concede, porque ve que a veces lo que nos va a dar nos va a poder apartar del Señor. Y eso hay muchas experiencias que algunos piden, Dios, dame un trabajo donde pueda ganar un buen dinero, y Dios los concede, empiezan a ganar dinero y más su amor se centra en el dinero y se van descuidando las cosas espirituales y se van apartando de Dios. Por eso es que Dios quiere primeramente ve nuestro corazón, si somos íntegros. Entonces pedimos nosotros más que sea para bendición, para su obra, para ayudar a los demás, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, ser en beneficio, orar que sea de bendición, más para nuestra vida espiritual. Dios sabe lo que necesitamos. Dice aquí Lucas, capítulo 18, versículos 11. La experiencia que encontramos aquí, ¿no?, de estos dos hombres que fueron al templo para orar. Y dice aquí, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo. Entonces, Dios conocía a él. Pero ahora también conocía aquí al publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el fariseo se enalteció, se engrandeció. Su corazón estaba lleno del yo, del orgullo. Porque ¿qué decía él? Te doy gracias porque no soy como los otros. Se consideraba una persona justa, pero sin embargo había orgullo en él. Mientras que el publicano, una persona humilde, reconoce que es pecador y busca a Dios. Se humilla delante de Dios. Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Entonces, aquí hace ver Dios que el publicano descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, porque él buscaba de corazón. Dios conoce el corazón de cada uno. Y Dios sabe con qué intención es lo que nosotros pedimos a Dios, nos acercamos a Dios. Y Dios quiere que podamos acercarnos más como este publicano, ser personas humildes, más no estar enalteciéndose. La perseverancia en la oración. Debemos orar siempre si queremos crecer en la fe y en experiencias. Debemos ser perseverantes en la oración. Entonces, Dios quiere que seamos perseverantes. El ejemplo nos deja nuestro Señor Jesús. Él no había mañana que no se levantaba a buscar a Dios. No había tarde que no se apartaba para buscar a Dios. Era perseverante todos los días. Y eso quiere Dios que aprendamos nosotros, la perseverancia en el orar. Y por eso es que tenemos que tener un espíritu de oración. Tenemos que orar a Dios, que Dios aumente nuestra fe, sobre todo, para que podamos acercarnos al Señor con nuestras necesidades y orar al Señor. Perseverad en la oración, velad en ellas con acción de gracias. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oraciones. Entonces,
Tenemos que ser vigilantes en todo momento. Por eso el apóstol Pablo dice orar sin cesar. Debemos orar. Cuando estamos en oración, estamos en todo momento comunicándonos con nuestro Padre. Estamos en conexión con el cielo. Y entonces tendremos siempre fortaleza y discernimiento para poder conducirnos en este mundo. Entonces, Dios quiere que seamos vigilantes en todo esto. La perseverancia en la oración, parte 2 dice, el apóstol Pablo aconseja, en todas las circunstancias por medio de la oración y la plegaria, con acción de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Dice Judas, vosotros empero, hermanos, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios. Entonces, en todo momento tenemos que, como decíamos, tener un espíritu de oración. Esto es tener una continua relación con Dios. Entonces, nuestra mente estará centrada en Dios y tendremos la mente de Cristo. Cuando seamos perseverantes en la oración. ¿Dónde debemos orar? Es importante poder comprender esto, ¿sí? Dice aquí, Camino a Cristo, la página 98, debemos orar siempre en el círculo de nuestra familia. Y sobre todo, no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. La oración es la vida del alma. Entonces, muchas veces en el hogar sí, oramos en la familia, lo que es en el culto familiar. Esa oración nos beneficia a nosotros más como familia. Pero lo que aquí el Señor quiere que podamos comprender, la oración que nos beneficia más personalmente a nosotros es la oración privada. Como dijo el Señor, entra en tu aposento, tú y tu Dios, a solas. Esta oración es la oración privada, que solamente debe ser con Dios, nadie más. Es una oración donde ni el enemigo puede escuchar, porque cuando oramos nosotros en la oración familiar, hablamos para que todos escuchen. Hasta el enemigo escucha nuestras oraciones y muchas veces él también la contesta a las oraciones. Entonces, pero la oración privada es solamente que abrimos el corazón hacia Dios. Y es una oración silenciosa, donde el enemigo no puede escuchar. Eso quiere el Señor que podamos comprender, que esa oración es el alimento del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. No podemos crecer ni desarrollarnos espiritualmente. No podemos cambiar si no tenemos nosotros esta oración privada, esta oración personal con Dios. Entonces, cuando tengamos esta oración personal con Dios, va a haber un cambio en nuestra vida. Va a cambiar todo en nosotros. Y eso quiere el Señor nosotros que pueda haber. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios, que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. Por eso decía que ni aún el enemigo puede escuchar. La oración personal es la oración que nos acerca a Dios. Viendo nosotros lo importante que es poder comunicarnos con Dios. El acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. En donde orar, decía Camino a Cristo, la página 99, orad en vuestro gabinete, mientras atendáis a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. No hay tiempo
o lugar en que sea impropio orar a Dios. Importante comprender esto, ¿no? Por eso decíamos de tener un espíritu de oración. En todo momento, estamos caminando, vamos orando. Si estamos en el microbús, vamos orando. Estamos en el trabajo, hay que estar orando. El ama de casa, si está en la cocina, debe estar orando. Va al mercado, tiene que ir orando. Señor, ayuda, dime qué voy a cocinar, qué puedo comprar. Todo estar orando es conversar con Dios, es preguntar a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que pueda haber en nosotros. Cuando estamos así orando, entonces vienen las tentaciones, nuestra mente está concentrada en Dios. Estamos preguntando a Dios y podremos discernir lo que es malo y lo que es bien. Entonces no elegiremos las cosas malas para nosotros, ni aún la ama de casa cuando va a cocinar alimentos saludables, porque Dios lo estará dando sabiduría, Dios lo estará guiando. Y eso quiere Dios que comprendamos la oración, que no solamente hay un lugar. Sí, claro, cuando vamos al culto, vamos a la iglesia, es un lugar donde vamos para orar, en el culto familiar o en la cámara secreta, pero también por donde estamos caminando debemos orar. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en el espíritu de la oración ferviente. Entonces orar solamente que salga esta oración del corazón. Oraciones fervientes que puedan llegar y elevarse hasta el trono de la gracia. Así como este publicano que fue y oró, se humilló delante de Dios y él fue justificado. Dios quiere que nosotros también podamos ser personas que podamos estar justificados, estar perdonados. Entonces, queridos hermanos, ¿podemos comunicarnos con Dios? Sí, Dios ha provisto este medio de la oración, de poder llegarnos al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia. Así que Dios nos ama, Dios quiere que comprendamos que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que podamos llegarnos a Él con esta fe y con esta confianza, que Él nos ama y Él quiere atender nuestras necesidades. Él no quiere vernos preocupados, Él quiere vernos alegres, contentos y poder nosotros ser conocidos que somos los hijos de Dios, somos hijos del Rey Celestial y que no estamos afanados por las cosas, sino más buscando las cosas celestiales. Entonces habrá en nosotros una paz interior. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que Dios bendiga y que la paz de Dios pueda estar en nuestros corazones. Y es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, elevamos nuestra gratitud una vez más al trono de tu gracia, agradecidos por tu grande amor que tú has manifestado a través de nuestro Señor Jesús, que en Él nos ha dejado ejemplos cómo podemos conducirnos en este mundo y sobre todo de poder comunicarnos contigo. Gracias, oh Dios, por este canal que has provisto, que es la oración, de llegarnos al trono de la gracia y poder alcanzar tus bendiciones, recibir, Señor, todas ser alimentadas nuestras necesidades. Por eso rogamos tu bendición aquí por tu pueblo. Más aumenta nuestra fe para que tengamos nosotros esta confianza de que tú eres nuestro Padre, quien nos amas, quien puede suplir todas nuestras necesidades. Fortalece, Señor, nuestra vida espiritual. Y así, oh Dios, dejamos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes en este día y suplas todas nuestras necesidades. Son estos ruegos que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.